sobre la sección 4, ¿verdad? Lo que sería esta primera parte de, de lo que sería la parte de quiebra, ¿verdad? Con relación a los efectos sobre las relaciones jurídicas preexistentes, ¿verdad? Habíamos hablado ya en la clase pasada, en la bolilla anterior, ¿verdad? Hablando un poco de cuáles serían los efectos de, de la declaración de quiebra o del estado de quiebra con relación al fallido mismo, ¿verdad? Y con relación también a lo que sería la parte procesal o de orden procesal, habíamos terminado ya, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre los efectos sobre las relaciones jurídicas preexistentes, ¿verdad? Esta situación de quiebra que inicia básicamente con la declaración de quiebra, con el auto interlocutorio que declara la quiebra del deudor fallido, que tiene sus efectos, habíamos dicho, desde el mismo día de esa declaración, evidentemente tiene sus efectos, ¿verdad? Tanto para lo que serían las actividades, contratos, negocios, operaciones, inclusive que haya celebrado este deudor fallido con anterioridad a esa declaración de quiebra, y evidentemente ya un nuevo escenario falencial, que sería todo lo que viene posterior a este estado de declaración de quiebra, ¿verdad? En ese sentido, son varios los efectos, no vamos a abarcar todo porque son muchas las áreas, las normativas que son afectados o afectadas, mejor dicho, por un estado de quiebra, ¿verdad? Ya Lebron en su material donde comenta lo que sería la ley de quiebra, habla de varias situaciones o varias eh, eh, vamos a decirlo, normativas o legislaciones que hablan sobre los efectos de este auto declarativo de quiebra o ese estado de quiebra, repito, que se inicia con esa resolución de declaración de quiebra, ¿verdad? Tiene efectos con relación a las sociedades anónimas o las actividades de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada. Ya en el mismo artículo 7 de esta misma ley hablamos también de que socios con responsabilidades ilimitadas, solidarias y subsidiarias, por ejemplo, también tienen efectos jurídicos cuando la quiebra es de la sociedad, ¿verdad? Habíamos dicho también, y en su momento se había hablado de que las sociedades, ¿verdad? Que tengan socios con responsabilidad solidaria y subsidiaria, la quiebra de esa misma sociedad le alcanza igualmente a los socios de esa sociedad de responsabilidad. Ya en la ley 154 que hablan sobre la declaración de quiebra de una sociedad que produce la de sus socios con responsabilidad ilimitada. O sea que la quiebra, en este caso, de ese tipo de sociedad le alcanza a esos socios. Acá hay algo muy importante, ¿verdad?, que aclarar. Cuando hablamos ya dentro del esquema societario, ¿verdad?, tenemos las sociedades de capital, ¿verdad?, en donde evidentemente una quiebra o la quiebra de la sociedad misma, vamos a decirlo, no le alcanza en forma directa a lo que serían los socios, ¿verdad? Porque evidentemente ese tipo de sociedades tienen la particularidad de separar el patrimonio societario con el patrimonio de cada uno de los socios, ¿verdad? O sea que si va a la quiebra la empresa X, eso no quiere decir de que el socio, ¿verdad?, vaya también a la quiebra, a no ser que evidentemente existan cuestiones fraudulentas, ¿verdad?, en la administración misma de esa sociedad, donde se puede alcanzar igualmente la quiebra a esos socios, pero no en forma directa. Caso contrario, y muy diferente, es el caso de las sociedades personales, ¿verdad? O las sociedades en donde sí los socios son responsables subsidiarias, solidarias e ilimitadamente con su propio patrimonio por las responsabilidades societarias, ¿verdad? Por eso no existen muchas sociedades personales, ¿verdad?, dentro de lo que sería el esquema comercial, ¿verdad? Porque evidentemente ese destino que pueda tener esa sociedad personal también la alcanzaría en forma directa a los socios que tengan una responsabilidad ilimitada con su patrimonio, si es que existe, por ejemplo, un estado de quiebra.
dice el artículo 7 de nuestra ley de quiebras. Y también ya en su comentario el doctor Lebrón habla sobre ese efecto que puede producir ese estado de quiebra o esa declaración de quiebra ante esta situación o esta figura societaria, ¿verdad? También ya en algunos ver de que esta quiebra, ¿verdad?, que sea declarada, va a tener efecto con respecto a... Profe, usted cuando, Sí, cuando perdón. ahí ya no se le escucha, solamente cuando mira de frente se le escucha bien, profe. Bueno, voy a seguir mirando de frente entonces. Ahí me escuchan. Ahí sí, Sí, ahí profesor. se le... Okay, voy a tratar de enfocarme la vez pasada acá bien. Van a ver mi cara en primer plano entonces, ¿verdad? Entonces, estábamos diciendo de que esa quiebra, ¿verdad? O sea, esa declaración de quiebra tiene sus efectos, ¿verdad?, con respecto también a las relaciones jurídicas que preexistieron a esa declaración de quiebra. Y ahí hay que ver cómo de ahora en más, ¿verdad?, evidentemente va a ser la situación o van a ser las situaciones. Eso es muy importante tanto para los que firmaron el contrato con el fallido, ¿verdad?, para los que celebraron a un compromiso contractual con el fallido, ¿verdad? Y también, evidentemente, para el fallido mismo que en ese caso está separado, en ese tiempo ya está separado de la administración de sus bienes. Acuérdense que habíamos dicho ya en la clase anterior de que en el momento de la declaración de la quiebra, evidentemente esa resolución produce sus efectos jurídicos y uno de ellos es la separación de la administración misma de sus negocios por parte del fallido, que esa administración pasa a ser por parte del síndico de quiebra, que finalmente es el que va a proseguir con todos los actos, ¿verdad?, dentro de lo que sería ese escenario de administración de la quiebra, ¿verdad? El artículo 85, y voy a ir compartiendo pantalla, ¿verdad?, para que ustedes vayan siguiendo igualmente como ya las clases anteriores. Compartir. Ahí ustedes me van a ir diciendo si sale bien. ¿Se puede ver la pantalla compartida? Sí, se ve, profesor. Sí, profesor. Okay. Bueno, ahí vamos a lo que sería el artículo 85. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Perfecto, profe. Adelante. Excelente. Bueno, voy a aplicar mi cámara, ¿verdad?, para poder tener un primer plano de lo que serían las normativas, ¿verdad?, ir centrándonos en lo que serían los artículos que vamos a ir comentando. El artículo 85 justamente habla de uno de los efectos fundamentales dentro de lo que sería esta situación de declaración de quiebra. Desde el auto declarativo de quiebra se tendrán por vencidos para los efectos de la quiebra las obligaciones del deudor. ¿Esto por qué es así? Porque evidentemente, salvo excepciones que vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad?, no van a existir obligaciones condicionantes, ¿verdad? Y esas obligaciones, ¿verdad?, que aún no están vencidas, van a estar vencidas en forma automática en el momento en que se declara la quiebra. Esto lo que va a generar es la conformación del pasivo, ¿verdad? Un acreedor, evidentemente, que tiene ya obligaciones comprometidas o suscriptas, ¿verdad?, por parte del deudor, evidentemente va a tener que verificar su crédito, y ese crédito evidentemente va a tener que ser sobre montos bien cerrados. Entonces lo que hace la ley es dar por vencidas para los efectos de la quiebra todas las obligaciones del deudor, ¿verdad? Si hubiera intereses estipulados, se los descontará por el plazo que faltase hasta el vencimiento, ¿verdad? Evidentemente, cuando tenemos vencimientos futuros, evidentemente estamos hablando de obligaciones periódicas, ¿verdad? Pero las obligaciones, ¿verdad?, o los intereses estipulados van a ser descontados en forma, vamos a decir, como una ficción jurídica, ¿verdad?, de manera a poder tener un capital
capital cerrado, ¿verdad? Con respecto a lo que sería eventualmente la verificación crediticia por parte de los acreedores. Eso es lo que dice el artículo 5 al establecer el vencimiento, ¿verdad? Anticipado, ¿verdad? De lo que sería las obligaciones que aún no vencieron y, por sobre todas las cosas, perdón, el descuento de los intereses, ¿verdad? Con relación a en cuanto a No se le escucha, profe. sí, ahí me alejé un poquitito, pero ahora lo que sería la cuantía de los créditos por prestaciones periódicas lo tenemos normativizado en el artículo 86 de la ley 154 que tienen acá a la vista, ¿verdad? Que dice la cuantía de los créditos por prestaciones periódicas o reiteradas se determinará mediante la suma de las prestaciones previstas, a cada una de las cuales se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior sobre los descuentos. Profesor, no se le escucha nada. Sí, vea, realmente estoy ya casi enfrente de la pantalla, ¿verdad? Ahí me escuchan. Sí, ahí se escucha bien, pero hay no Ahora, sé si hay movimiento, pero no se le escucha nada. Es increíble porque apenas yo dirijo un ratito, apenas voy hacia un costado, ya no escuchan. Entonces tengo que estar acá prácticamente encima de la pantalla. Voy a tratar de estar más cerca de la pantalla. Bueno, vamos a seguir. Sigamos. Ahora, en este caso, de lo que sería, perdón, las prestaciones periódicas, el descuento de los intereses con las cuotas de prestaciones no vencidas, evidentemente constituye una consecuencia natural con respecto a la regla general sentada sobre esta materia en el artículo 85, que es lo que estuvimos leyendo con anterioridad, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a otros efectos que tiene la declaración de quiebra, es muy importante igualmente hablar sobre los obligacionistas. Vamos a entrar un poquitito en la parte de sociedades, ¿verdad? Que ustedes ya habrán visto, con respecto a los créditos que puedan tener personas que hayan invertido, vamos a decirlo, en sociedades que finalmente esas sociedades se fueron a la quiebra. Esa es el escenario establecido en el artículo 87 de la ley de quiebras. ¿Qué puede pasar? Puede pasar de que una sociedad X, ¿verdad? Supongamos una sociedad anónima, evidentemente, que está operando en la bolsa de valores, que está captando dinero del público para poder ejercer su actividad comercial, ¿verdad? Un proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, esa sociedad, ¿qué hace? Emite obligaciones, ¿verdad? O debentures, o debentures, dice ya el Código Civil, y evidentemente esas obligaciones van al mercado de venta de esa forma de captar un ingreso para la sociedad. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me voy y compro, ¿verdad? O mejor, antes de decir comprar, invierto, ¿verdad? En estas obligaciones o en estos bonos, vamos a decirlo para utilizar un término más referente a lo que serían las operaciones en bolsa, ¿verdad? Y ahí me ofrecen, por decirlo así, obligaciones, ¿verdad? Esas obligaciones, evidentemente, implican un desembolso de un dinero del inversor, ¿verdad? Y ese dinero va a parar, evidentemente, a la sociedad anónima que está en solvencia, vamos a decirlo hasta ese momento, por eso realiza ese tipo de operaciones. Pero más adelante esta situación cambia, ¿verdad? La situación de crisis
digamos, le alcanza a esa empresa o esa sociedad, y finalmente esta sociedad se declara en quiebra, ¿verdad? O se va a la quiebra, ya sea porque se declara en quiebra esa empresa o porque un tercero, ¿verdad? O un acreedor pida su quiebra. En pocas palabras, la situación de quiebra está. Ante esta situación, ¿verdad? ¿Qué pasa con el dinero que yo invertí o presté o destiné a esa empresa que finalmente hoy día está en un estado de quiebra? Ese escenario es el que se plantea en el artículo de la ley de quiebras, en donde hablamos de los obligacionistas, ¿verdad? Que son las personas que tienen ese derecho de cobro de ese crédito, ¿verdad? Que normalmente hubiera sido una devolución, evidentemente, a través de un plan de pagos, ¿verdad? Que es lo que sería o lo que se hace normalmente cuando uno, evidentemente, compra bonos dentro de lo que sería una sociedad, por ejemplo. Pero en este caso, ¿qué pasó? Esa empresa que venía pagando, evidentemente, se fue a la quiebra. Ese es el escenario para poder contextualizar lo que vamos a hablar. Y en ese sentido, tenemos que remitir 87 hoy día. Doctor, Sí, hola, perdón. doctor. El artículo 88, Doctor, estoy hablando, María. Sí, le escucho. En el artículo 80, el acreedor de una renta vitalicia será admitido al concurso por suma equivalente al capital necesario. Y él va a poder seguir cobrando esa renta vitalicia después, por ejemplo, espera. un jubilado. Espera un ratito. ¿Quién está hablando? Soski, Rubén Soski. Soski. ¿Qué tal, Soski? Ese es Bien, el siguiente punto, Soski. El artículo no. 88. Ahora estamos en el artículo 87. Sí, el valor de emisión, lo que me quería, el valor de emisión, si se emitió el bono por 1 millón de guaraníes hace 5 meses, ¿qué pasa con los intereses, por ejemplo? Ya no se cobran más. Claro, siguiendo esta línea que vamos a ver más adelante, la suspensión y descuento de los intereses, pero evidentemente los intereses tampoco van a ser cobrados, ¿verdad? Ahora, hay una particularidad ahí, Soski, ¿verdad? ¿Qué tipo de bono o obligación o debenture, ¿verdad? Yo tomé con esa sociedad anónima, ¿verdad? Y ahí tenemos ya los diferentes tipos de obligaciones, ¿verdad? Si esa obligación fue con una garantía flotante, ¿verdad? Si esa obligación fue con una garantía especial, ¿verdad? O si esa obligación que yo tomé fue sin garantía, ¿verdad? O garantía común, como se diría, que entra dentro de lo que sería la categoría de los créditos quirografarios, ¿verdad? ¿Por qué hago esta distinción? Porque evidentemente esa situación, ¿verdad? Va a determinar cómo yo voy a cobrar mi crédito, ¿verdad? Vos que invertiste, ¿verdad? ¿Cómo vas a cobrar tu crédito? Si me van a descontar los intereses o no me van a descontar los intereses, o cuál va a ser el camino que voy a tomar, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? En el caso de que evidentemente hablemos de un crédito perdón, sería una obligación que finalmente vos vas a ser un acreedor, ¿verdad? Que vas a presentarte a verificar tu crédito en la quiebra, tratando de recuperar parte del dinero que invertiste, ¿verdad? Una cuestión es que vos entres como acreedor con garantía común o quirografaria, ¿verdad? Que es una actividad que establece el código civil 1133, que habla de la garantía común, ¿verdad? Entonces soy un acreedor quirografario. Entonces, lastimosamente para mí se van a suspender todos los intereses y voy a cobrar mi crédito dentro de lo que sería el momento de pago a los acreedores quirografarios, ¿verdad? Existe una gran posibilidad y riesgo de pérdida de mi inversión, ¿verdad? Y en algunos casos lo más probable es que casi ni se cobre o se devuelva
posibilidad 2, de que mi bono o mi obligación, en cuanto a lo que sería mi inversión, tenga una garantía especial, por ejemplo. ¿Qué significa? Una garantía especial. Del Código Civil equipara esa garantía a lo que serían las hipotecas. ¿Por qué es importante decir esto? Porque la hipoteca, dentro de lo que sería la quiebra, tiene una garantía bastante particular sobre bienes bien determinados, ¿verdad? Entonces, esa garantía especial es equiparable a lo que sería una garantía hipotecaria. ¿Qué significa eso? Vuelvo a repetir, si esa empresa se va a la quiebra, el tenedor o el tomador de esa obligación evidentemente puede presentarse a verificar su crédito en la convocatoria de acreedores, pero previamente tiene que iniciar lo que se llama un concurso especial, aplicando el artículo 142 de la ley de quiebras, ¿verdad? ¿Por qué es importante igualmente decir eso? Porque esa garantía, ¿verdad?, que tiene ese documento que yo tengo en mi poder y evidentemente estoy tratando de recuperar el dinero, el concurso especial no es otra cosa que una ejecución directa sobre ese bien que la sociedad en su momento dio en garantía. Es como, supongamos de que la garantía especial es sobre el edificio, ¿verdad?, de esa empresa. Evidentemente el que tiene esa obligación o obligacionista, vamos a decirlo, puede ejecutar en forma directa ese patrimonio de manera a poder cobrar su dinero o cobrar su crédito, ¿verdad? En ese caso, igualmente, si existen intereses, ahí va un poco a tu pregunta, Sofi, ¿verdad? Si existieron intereses, los intereses van a ser cobrados hasta que se pueda ejecutar todo ese bien, ¿verdad? Y ese bien va a poder pagar esa obligación, ya sea capital e inclusive con sus intereses, aplicando el artículo 142, que es concurso especial, que vamos a ver más adelante, que es una ejecución directa sobre ese patrimonio. Al respecto, profesor, usted tiene empresas que dan bonos con garantía flotante y está el que va a dar con esa hipoteca. ¿Quiénes van a ejecutar ese bono con hipoteca? Solamente los que tienen esa garantía, no los otros tenedores de bono. Eso no entra en la quiebra. No, los otros tenedores de bono van a ejecutar. Todo el que tenga esa tenencia de ese bono va a ejecutar. Acá el problema es si es una garantía, que es la garantía flotante, justamente lo que tomaste, ¿verdad? En donde ya existe una garantía sobre la generalidad de los bienes de la empresa en quiebra, ¿verdad? Que también ese tenedor de esa garantía flotante va a poder verificar su crédito, ¿verdad?, dentro de lo que sería la quiebra, y poder ejecutar esa garantía y graduar esa garantía. Acá los que tienen más posibilidades de cobrar su crédito en el caso de una quiebra, si vos tenés un bono, una obligación de esa empresa que está en quiebra, evidentemente son los tenedores de una garantía, ya sea una garantía flotante, hablamos de una garantía ya sobre de la empresa en quiebra, o el que tiene una garantía especial que, al decir ya de la misma ley, equipara lo que sería una hipoteca, entonces podemos ejecutar en forma directa. El más afectado, evidentemente, va a ser el que tiene una garantía común, el que tiene una garantía equiparable a un crédito quirografario, el que tiene una garantía en donde se pone en la fila con todos los acreedores que tienen que cobrar su dinero de lo que se produzca o lo que se liquide en esa empresa en quiebra, ¿verdad? Entonces ese siempre va a ser más afectado. Excelente explicación, muchas gracias, no pregunto más. No, es importante que también se hagan estas preguntas, así como yo digo, a mí me gusta que me pregunten, porque eso va enriqueciendo nuestra clase y va haciendo más dinámica. Estos temas son temas muy actuales, ¿verdad? Porque esta crisis, especialmente la crisis pandémica, antes ya teníamos una crisis en el Paraguay, ¿verdad? Pero esta crisis pandémica vino a actualizarnos, ¿verdad?, en muchos casos con respecto a lo que sería
el tratamiento de la insolvencia en el Paraguay. Hoy día muchas empresas están en un estado de insolvencia, muchos negocios lastimosamente ya se fueron a la quiebra, muchas empresas, empresarios inclusive, están luchando para no irse a la quiebra y evidentemente eso hace de que estas situaciones bastante especiales traigan al tapete discusiones como esta, que a lo mejor no la teníamos en abundancia como la tenemos hoy día. Entonces, por eso siempre yo tomarla con mucho cariño a esta materia, porque es una materia muy actual, de mucha discusión, y evidentemente, lastimosamente, ¿verdad? Va a ser va a haber muchas situaciones críticas que van a tener que tener una solución por parte de la ley, ¿verdad? Y ahí es donde entra a tallar la ley 154/79, que va resolviendo la situación de insolvencia en la generalidad de los casos, ¿verdad? Vamos a rápidamente, vamos a leer el articulado y después ya va a pasar lo que sería la renta vitalicia. El artículo 87 dice, y voy a volver a... Tienen la pantalla, ¿verdad? Sí, está en la pantalla. El monto de los créditos, en el artículo 87, el monto de los créditos de los obligacionistas de sociedades anónimas se computará por su valor de emisión, o valor nominal, vamos a decirlo, ¿verdad? Del que se deducirá lo que hubiesen cobrado como amortización o reembolso. Evidentemente lo que él ya cobró, o esa persona que ya cobró ese dinero, va a ser descontado y va a ser claro, descontado lo que sería su crédito, vamos a decirlo, ¿verdad? Y todo lo que habíamos hablado ya Profe, no se le escucha. crédito. Sí, discúlpame, ahí estaba... Nada, desde que terminó de leer el artículo 87, no se le escuchó, profesor. Ok, discúlpame porque me di la vuelta. Entonces decía nomás, rápidamente para cerrar este articulado, que evidentemente van a ser descontados lo que ya los obligacionistas cobraban como parte de recuperación de ese dinero que invirtieron en esa empresa que finalmente se fue a la quiebra. Ahí estaba cerrando esa parte. Bueno, vamos a seguir. Ahora, el artículo 88 de nuestro programa sobre lo que sería la renta vitalicia. El acreedor de una renta vitalicia será admitido al concurso por una suma equivalente al capital necesario para producir la renta convenida. Muy bien. ¿Qué pasa acá? Acá, en esta relación jurídica preexistente, vamos a decirlo, existía un contrato de renta vitalicia entre una persona X y el fallido. O sea, el que tenía que abonar esa renta vitalicia, evidentemente ahora se fue a la quiebra. ¿Qué hacemos con esa renta vitalicia? Perdón, doctor, había una empresa ya por los años 90 o principios del 2000 que ofrecía la renta. No sé si usted se acuerda. ¿Qué pasó de eso? ¿Cuál sería el caso? No recuerdo muy bien. No me acuerdo, pero estaba ahí en Dominicana y Mariscal López, en la esquina del Olimpia, campeón. Ya. No recuerdo muy bien el caso. Ajá. Bueno, entonces estábamos diciendo, el acreedor de una renta vitalicia, el que tiene que recibir, vamos a decirlo, esa renta vitalicia, ¿verdad? Evidentemente ve perjudicado o perjudicada la posibilidad de recibir esa renta vitalicia, porque el que tiene que pagar esa renta vitalicia se fue a la quiebra, ¿verdad? Entonces, el acreedor de una renta vitalicia será admitido al concurso por una suma equivalente al capital necesario para producir la renta convenida, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo hacemos ya en una situación de quiebra para que se produzca ese dinero que finalmente tiene que producir esa renta de por vida, vamos a decirlo, ¿verdad?
El doctor Horacio Lebrón, ¿verdad? Ya en su libro, evidentemente da una explicación y da algunas soluciones con respecto a este tema, porque la ley no dice mucho, ¿verdad? Él dice en pocas palabras, ¿verdad? De que, número uno, hay que pedir un informe al Banco Central sobre el particular en cuanto a lo que serían los intereses o para determinar los intereses vigentes en plaza para tasas pasivas, dice, con respecto a ese punto, ¿verdad? Y número dos, determinar o que se determine, ¿verdad? Un dinero, ¿verdad? Y que ese dinero pueda ser puesto o colocado en instituciones bancarias o financieras del país, cualquiera de ellas, y que eso pueda producir un interés equivalente a la renta convenida, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que, vamos a decir, se puede generar esta renta vitalicia, ¿verdad? Ese dinero, establecer primero cuáles van a ser los tópicos en cuanto a los intereses y dónde poder colocar ese dinero y que ese dinero pueda generar un interés, ¿verdad? Y una renta de por vida a la persona que quiera o que, no que quiera, que tenga el derecho de recibir esa renta, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la situación planteada, ¿verdad? Y la forma en la que se podría solucionar ese inconveniente, ¿verdad? Particularmente, a más de lo que está diciendo el compañero, ¿verdad? No conozco realmente ese caso, ¿verdad? Hay muy pocos casos, casi ninguno, que a mí personalmente me hayan tocado dictaminar con respecto a esta situación. En el caso de que se genere esa situación, evidentemente, esta será la forma en la que se podría generar esa renta vitalicia a favor del acreedor de esa renta vitalicia y para que evidentemente esta persona que tiene que recibir este dinero, ¿verdad? O este importe no sea afectado por la quiebra del que tiene que brindar ese dinero, vamos a decirlo, ¿verdad? Y también, evidentemente, ese acreedor de esa renta vitalicia será o tendrá que presentarse a verificar su crédito en el concurso de acreedores y será admitido por esa suma equivalente a ese capital necesario para producir esa renta convenida. Entonces, de esa forma, vamos a estar cubriendo o se va a estar cubriendo esta situación excepcional que se presentó con la quiebra o con la declaración de quiebra, ¿verdad? Muy bien. Ustedes me van parando si es que hay consultas o dudas. Disculpe, profesor. Sí. No sé si usted llegó a explicar y yo estaba desatenta, pero ¿puede decir qué significa una renta vitalicia, por favor? Y una renta vitalicia es un dinero, vamos a decirlo, ¿verdad? Que una persona, ¿verdad? Tiene que recibir de por vida, vamos a decirlo. Te voy a ver el artículo, creo que es el artículo 1031, si no me equivoco, ¿verdad? Porque acá en esta parte de la ley ya tenemos que tener a mano igualmente el Código Civil. Profesor, ¿qué artículo dijo? Porque no se le escuchó. El artículo 1430 civil. No se le No, escuchó, no se profesor. a ver, No se le Ahí me escuchan. Ahí me hasta escuchan. mil se le escuchó y después ya no se le escuchó nada. Bueno, el artículo 1431 del Código Civil dice: de la renta vitalicia, por el contrato oneroso de renta vitalicia, una de las partes se obliga a entregar una suma de dinero o una cosa apreciable en dinero y la otra se compromete a pagar una renta periódica o una más beneficiada durante la vida del suministrador del capital. Esa sería la figura de la renta vitalicia, ¿verdad? Un dinero, un importe que la vida, ¿verdad? Está obligado contractualmente a pagar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? Acá una situación excepcional. ¿Sí? Puedo explicar prácticamente, no, usted nomás sabe, pero por pedazo nos sabe a nosotros.
Bueno, vamos a ver si es que para la próxima clase solucionamos también esto, porque les cuento que estoy encima del monitor, como se dice ya. Es incómodo inclusive hablar así porque apenas me muevo ya no escuchan, ¿verdad? Buenas tardes, Luis. Sí. ¿Qué tal? ¿Por qué no optamos por cambiar de plataforma o es imposible? Porque se le va, ahí sale todo entrecortado, no se le escucha. Le hago una pregunta. Clase. Hola, ¿me escuchan ahí? Con las anteriores clases era igual o no? Sí, profe. ¿Eh? Entonces, entonces si nos queda clase grabada no nos sirve de la misma. ¿Vale? O sea que no vamos a entender. Les pregunto, Sí, ¿con las otras clases es igual? Sí, profesor, pero con las demás clases era también así. Ah, también son así con las demás clases. Y para mí que estaría bueno, la verdad, que sea por Classroom. Ah, ya, bueno. Bueno, eso es importante porque... Google Meet creo que le está diciendo el compañero, porque por Classroom son los formularios que tenemos para el examen. Pero podría ser esa la posibilidad, profesor, porque de verdad salimos muy afectados porque tenemos interés en su clase y usted prácticamente ni puede respirar por dar la clase y nosotros no captamos como es debido la clase. Voy a hacerles llegar la situación a los otros colegas, ¿verdad? Que están conmigo en la cátedra, ¿verdad? Yo pensé que solamente era mi clase, pero les cuento que yo hasta hice revisar mi computadora y me dijeron que está todo bien, todo perfecto, ¿verdad? Lo que sería la parte de micrófono y todo, cámara completo. Por eso le pregunté si era solamente la mía, ¿verdad? O también las otras clases. Ahora me dicen que igualmente las otras clases tienen ese inconveniente, ¿verdad? Entonces voy a hacerle llegar... Solamente esa materia tenemos por esta plataforma, las demás tenemos por Classroom y otras por Facebook. Ah, ya. Ah, ya entiendo. Sí, Meet también, pero por este no. Porque ya, esta plataforma la que está teniendo problemas, no su computadora o ni la nuestra. Es la plataforma. Ok, entiendo. Voy a hacerles llegar Profesor, por la plataforma Meet no tenemos nosotros inconveniente. Es más, muchos compañeros creo que se adhieren más a las clases. Pero de verdad, esta plataforma nos resulta un tanto difícil mismo por la conexión. Hay veces que se corta y con todos los inconvenientes que ya usted conoce. Classroom es solamente, le recalco, profesor, es utilizada para los formularios de exámenes. Pero tenemos Meet y Facebook. Sí, Facebook no es que me gusta tanto porque no hay una interacción, ¿verdad? Pero las otras sí podemos hablar, ¿verdad? Yo voy a hablar con los colegas, hoy mismo voy a hablar con ellos y vamos a ver si qué me dicen, ¿verdad? O qué me sugieren, ¿verdad? Bueno, por de pronto vamos a avanzar, ¿verdad? Porque esta es una bolilla bastante larga realmente, o sea, de ahora en más las bolillas son un poco más extensas, ¿verdad? Y hay que ir hablando sobre ella, ¿verdad? Ahora, Profesor, más porque es como interesante y apasionante, como usted dijo, es la materia, más por eso. Sí, realmente vamos a ver si qué me dicen los colegas, ¿verdad? Voy a hablar de eso. Ahora, vamos a seguir. El artículo 89, siguiendo con nuestro programa, hablamos un poco de lo que serían los créditos condicionantes, ¿verdad? O los créditos sujetos a alguna condición. Y vamos a ir explicando. En los créditos sujetos a condición, los créditos no sujetos a condición serían los créditos puros y simples, ¿verdad? Vamos a hacer esa aclaración. Los créditos condicionantes serían los créditos que evidentemente depende de un acontecimiento futuro e incierto para que nazca la obligación, ¿verdad? Ya sea o termine la obligación, ¿verdad? Ya sea una condición resolutoria o ya sea una condición suspensiva. ¿Qué
qué es lo que dice el artículo 89 de la ley de quiebras y va resolviendo algunas situaciones que se pueden dar, ¿verdad? En los créditos sujetos a condición resolutoria, los acreedores podrán percibir el dividendo que les correspondiese siempre que presenten o presten fianza de restitución. Acá, ¿qué es lo que dice la ley, verdad? Que los acreedores pueden recibir ese dinero, esa distribución que sería en términos concursales de lo que le corresponde o lo que le correspondería en este caso, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la condición, verdad? O la particularidad, vamos a decirlo. Tienen que prestar una fianza de restitución de lo que están recibiendo, ¿verdad? Porque estamos hablando de créditos sujetos a una condición resolutoria. ¿Qué significa eso? Que si se cumple la condición, evidentemente se resuelve la obligación o se resuelve el contrato. Entonces, hasta tanto no se presente esa situación resolutoria, evidentemente el acreedor puede recibir su dinero, ¿verdad? Pero tiene que prestar una fianza de restitución. ¿Por qué? Porque si antes de terminada la quiebra, evidentemente se da la situación condicionante, tiene que restituir a la masa, vamos a decirlo, lo que sería el dinero que recibió, ¿verdad? Esa sería una obligación condicionante de carácter resolutorio. Dice la primera parte de la... En la siguiente parte ya hablamos de lo que sería la condición suspensiva, ¿verdad? Todavía no se cumplió la condición. Entonces, evidentemente, el síndico de quiebras, en este caso, no tiene la obligación de repartir ningún dinero o ninguna distribución de nada, porque evidentemente la condición está en suspenso. No hay una condición, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? En los créditos sujetos a condición, los dividendos que correspondan se reservarán, dice, hasta que cumplida la condición se haga efectivo pago, evidentemente, a los acreedores. Entonces, ¿qué hace el síndico de quiebras? Reserva, destina, guarda, vamos a decirlo, un importe, ¿verdad? Del crédito condicionante y todavía no lo reparte, ¿verdad? Y esta situación va a durar durante todo el tiempo que evidentemente esté en estado de quiebra esta persona física, jurídica, comerciante o no comerciante, ¿verdad? Ahora, ¿qué puede pasar en ese tiempo, ¿verdad? Y es lo que resuelve la última parte de la... Si antes de cumplirse la condición hubiere, de concluir la quiebra, se abonarán al fallido los dividendos reservados si es que se hizo pago íntegro, o se distribuirán entre los acreedores en caso contrario. Entonces, si antes de cumplirse la condición ya tiene que cerrarse la quiebra, tiene que clausurarse la quiebra y rehabilitarse inclusive al fallido, ¿qué pudo haber pasado? Que ya todos los acreedores hayan recibido su pago, ¿verdad? Ya la distribución de todo lo que se liquidó en la quiebra, evidentemente ya fue destinado a los acreedores y evidentemente ya se cumplió con ellos. En ese caso, se abonará al fallido los dividendos reservados, o sea, se le va a devolver ese dinero que estaba reservado hasta ese momento. Cosa que les cuento es casi, yo nunca he visto eso, ¿verdad? Nunca he visto de que se haya devuelto, ¿verdad?, al fallido dividendos reservados. De hecho, esta situación condicionante ya es muy difícil ver ya en un estado de quiebra, pero en esos casos tampoco se da mucho de esta situación, ¿verdad? O si es que todavía no se le pagó íntegramente, a los acreedores, ese dinero reservado o ese monto de reservado se distribuirá entre los acreedores, ¿verdad? Se va a hacer un proyecto de distribución final, ¿verdad? Y ese dinero reservado se le va a repartir a los acreedores, ¿verdad? Esa es la forma en la que la ley de quiebras va resolviendo toda esta situación de este tipo de créditos que están sujetos a una condición, ya sea sujetos a una condición resolutoria o créditos sujetos a una condición suspensiva.
obligaciones del crédito sujeto a condición resolutoria. Los acreedores podrán percibir el dividendo que le correspondiese siempre que presenten fianza de restitución en los créditos sujetos a condición suspensiva, y los dividendos se reservarán hasta que cumplida la condición. Ahí el micrófono está abierto. Profe, completamente no se le escucha. Todo lo que sea sujeto a condición, ¿verdad? Estamos en el Código Civil, pueden ver el artículo 18 en adelante, que habla un poco de lo que serían los créditos condicionantes. Y esos créditos condicionantes, ¿verdad? Evidentemente, a usar nuestro Código Civil, que es lo que estamos haciendo, para poder explicar lo que sería todo lo que dice el artículo 89, que es lo que recién explicamos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir. No Vamos a sé. ver si... ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahora volvió. Ahora volvió. Bueno. Fluctúa mucho, profesor, fluctúa demasiado. Yo, por ejemplo, nada hoy la clase, nada estoy captando casi. No, casi no todo. Porque una parte sale, otra parte no sale y no entiendo hacia dónde está mi norte. Bueno, le explico dónde estamos, cuál es nuestro norte ahora. Terminamos el artículo 89, que es, habla sobre los créditos sujetos a condición. Y vamos a ver 90. Habla... Hola, ¿me escuchan? Sí, hasta el 89 escuchamos. Hasta el 89 escuchamos. Y cuando Okay. iba a explicar la otra cosa ya. Ok, terminamos ahora el artículo 89. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar sobre el artículo 90, que sigue nuestro programa, que serían obligaciones en moneda extranjera o obligaciones también de hacer. A ver un poco. Este es un artículo, ¿verdad?, que dice el doctor Horacio Lebrón, cuestiona un poco, ¿verdad? Y en su opinión, ¿verdad?, que también comparto con esa opinión, es un artículo que tenía que ser dividido en dos, ¿verdad? Porque se habla de obligaciones en moneda extranjera, ¿verdad? Y cómo soluciona la ley ese cambio de esa divisa, evidentemente, y aplicar esa situación a lo que sería un estado de quiebra, por un lado. Y por otro lado, las obligaciones de hacer, o sea, las obligaciones de que no pueden dar suma de dinero, sino que de hacer tal o cual acto, ¿verdad? Como se estima. Ese es el punto central de este artículo 90, ¿verdad? Que voy que es el que vamos a leer ahora y vamos a comentar un poquitito. Las obligaciones concertadas en el extranjero en moneda distinta a la nacional, dice, se convertirán con respecto de la masa de moneda de curso legal el tipo de cambio que regía a la fecha del auto de la quiebra. Muy bien. Esa situación está regulada hoy día por la ley 489/95, ¿verdad? Y sus modificaciones, ¿verdad? En donde en el artículo 53 dice la ley que en los juicios de quiebra, atiendan bien, las obligaciones se liquidarán definitivamente al tipo de cambio vendedor vigente al día de la declaración de la quiebra. Esa es la forma en la que se van a liquidar definitivamente las obligaciones, supongamos en dólares, que tenga el deudor fallido con respecto a su acreedor. Entonces, como es tan fluctuante esta situación del dólar, evidentemente, una cosa es de que el dólar hace un año esté a 6.000 guaraníes y otra cosa es que a hoy esté a 6.800, casi 7.000 guaraníes en cada dólar. Entonces, ¿qué dice la ley? Se va a tomar el día de la declaración de quiebra
y ese día, supongamos que hace un año atrás se declaró la quiebra, no es que el crédito va a ser por el cambio actual, sino que tenemos que ir al pasado, ¿verdad? Ver cuál fue el tipo de cambio vendedor vigente a ese día de esa declaración de quiebra, y ahí se liquida en forma definitiva el crédito o la obligación en dólares o el crédito en dólares que tenga ese acreedor, ¿verdad? Entonces eso es muy importante para poder ese acreedor evidentemente entrar a verificar su crédito, y para que y de esa forma la ley evidentemente queda fija un parámetro, ¿verdad?, bien claro para poder determinar la forma definitiva de ese pasivo, ¿verdad? En este caso sería de esa creencia para ese acreedor, ¿verdad? ¿Está? ¿Se entendió bien? Sí, profesor. Bueno, porque ahora no pueden decir que no escuchan, porque les cuento que estoy, no sé, entrando en la pantalla, ya me van a tener virtualmente ya en cada una de sus computadoras. Se le escuchó perfectamente, profesor. Les quiero mostrar, me he quitado una foto, les quiero mostrar cómo estoy pegado a la pantalla. Bueno, digamos. Bueno, profesor. Digamos, las cosas que hace uno por los alumnos, ¿verdad? Bueno. Profesor, una consulta. Ahí, por ejemplo, con respecto al dólar, a lo mejor uno no tiene demasiada diferencia porque no hay mucho, no aumenta ni disminuye mucho. Pero con el peso, por ejemplo, si un año atrás o un año después, sería mucha Claro. la diferencia. Así mismo. Y con el dólar también, señora, porque imagínese, hoy el dólar está a 7.000, ¿verdad? Hace 1 o 2 años estaba a 5.500, 6.000, ¿verdad? Entonces, el acreedor, ¿verdad?, que tiene un dinero en dólares y que hoy a lo mejor puede comprarle 7.000, hay que ver cuándo se declaró la quiebra, ¿verdad? Si se declaró hace un año atrás, entonces y el dólar estaba a 6.000, se va a tomar esa fecha de esa declaración de quiebra. ¿Entienden? Y en cuanto al peso, sí, ahí el peso es realmente pérdida total, lastimosamente. Muy bien, vamos a seguir y yo creo que estamos sobre la hora ya, ¿verdad? Hasta que no tenemos clases, pero un ratito más tenemos. Creo que ya Bueno, vamos a cerrar esta parte, vamos a ver si podemos leer 2 artículos más y después ya le libero, y voy a tratar de hablar con los otros colegas para poder solucionar este problema de audio, porque realmente es bastante molestoso dar la clase así, ¿verdad? Ahora, las obligaciones de hacer. Si las obligaciones no fueren de dar suma de dinero, los acreedores participarán en el juicio por el valor en dinero que el juez en procedimiento sumario asigna. Entonces, ¿acá qué tenemos? Acá no tenemos ningún valor en dinero, sino que hay una obligación de hacer por parte del deudor fallido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinamos, ¿verdad? Monetariamente, vamos a decirlo, esa obligación de hacer, ¿verdad? Entonces dice la ley de que se va a establecer un procedimiento sumario. Se discutió también mucho ya al momento de discutir, con la redundancia, esta parte del articulado ya en la comisión que tuvo a su cargo la elaboración de esta ley, si es que iba a ser en un juicio ordinario, independientemente al juicio de quiebras, perdón, o va a ser en el mismo juicio de quiebras. Y dice Lebrón de que finalmente se optó porque el procedimiento sumario sea en el juicio de quiebras, ¿verdad? O sea, se va a tener que hacer un procedimiento sumario, rápido, inclusive puede ser con la intervención de algún perito, ¿verdad?, que pueda determinar el valor que se le pueda dar a esa obligación de hacer que tenía el deudor fallido, y con eso evidentemente establecer un monto, y ese monto evidentemente va a entrar como un crédito que va a tener que ser verificado, y finalmente eso es lo que se va a pagar, vamos a decirlo, ¿verdad? Es lo que dice la ley, ¿verdad? Y es la forma en la que la misma ley trata de resolver esta
la situación de una estimación judicial, vamos a decir, lo que va a tener que hacerse dentro del mismo juicio de quiebra para poder determinar el monto por el cual el acreedor va a verificar su crédito. En todos los casos, tienen que tener en cuenta también ustedes cuando hablamos de todos estos montos, ya sean moneda extranjera, moneda nacional, obligaciones de hacer, estuvimos hablando ya anteriormente sobre los debentures, ¿verdad? Los bonos, etcétera, etcétera. Todos esos pedidos, ¿verdad? Tienen que hacerse en el juicio de quiebra. O sea, el tenedor, la persona que tiene o se siente con derecho, debe presentar sus documentos, ¿verdad? En el proceso concursal, ¿verdad? O en la quiebra en este caso, y ahí va a reclamar sus derechos. ¿Ya? El proceso de verificación de crédito, que es el proceso más importante dentro de lo que sería el derecho concursal, tanto en la convocatoria de acreedores como en el juicio de quiebra, porque de acuerdo a eso, evidentemente, se van a hacer los pagos, se van a hacer las distribuciones, el síndico va a saber qué es lo que tiene que pagar, vamos a decirlo, y por sobre todas las cosas, quién va a cobrar con preferencia de otro acreedor, ¿verdad? Sabemos de que existe una ley fundamental dentro de lo que, una regla fundamental dentro de lo que sería el derecho concursal, que es la pars condition omnium creditorum. ¿Qué significa eso? Que todos los acreedores deben cobrar bajo el mismo pie de igualdad, ¿verdad? Con la sola excepción de los créditos que tengan algún privilegio. Eso sí, van a cobrar preferentemente con su crédito en relación a los créditos comunes, vamos a decir, o los créditos quirografarios, ¿verdad? Muy bien. Haciendo esta aclaración, pasamos al siguiente punto del programa, que habla sobre las obligaciones simultáneas, ¿no? Muy bien. El artículo, vamos a ver, el artículo que viene es ahora el artículo 91. Y es este artículo. ¿Qué pasa acá? Y voy a hacer un pequeño resumen para que puedan entender. A ver un poco. Tenemos un fallido, ¿verdad? Pero este fallido tiene a su vez codeudores, ¿verdad? También habla la ley de dos, porque puedan darse antes, ¿verdad? De lo que sería la situación obligacional, ¿verdad? Entonces, esa quiebra que es en la que cae, vamos a decirlo, el deudor principal o el deudor fallido, en principio no puede afectar en cuanto a los vencimientos anticipados se refiere, no le puede afectar a los codeudores, ¿verdad? Obligados igualmente. Supongamos de que el crédito debía pagarse dentro de un mes, vamos a decirlo, ¿verdad? En enero, pero marzo, años tiene que pagar. Pero ¿qué pasa? El deudor fallido cayó o se fue a la quiebra hoy. Según la regla que estamos viendo en la ley de quiebras, esa deuda tiene que obtener más anticipado. ¿Qué quiere decir? Para el fallido esa deuda ya venció. O sea, la ley no va a esperar de que lleguemos a en un año para que esta obligación esté vencida. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Para el fallido ya venció en forma anticipada esa obligación y el acreedor puede reclamar todo el crédito, vamos a decirlo. Tiene ese derecho de reclamar. Pero para el deudor, en este caso, todavía no es una obligación. Evidentemente, sí. ¿Sí? Profe, no vaya a respirar. Perdón, profesor, pero no se le escucha. Ah, bueno, entonces voy a terminar esto y vamos a dejar nomás acá porque ya es muy complicado, ¿verdad? Pero voy a terminar esta parte nomás, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el artículo 91? En los casos de obligados simultáneamente, los codeudores solidarios del fallido en deuda comercial no vencida al tiempo de la quiebra
solo estarán obligados a dar fianza de que pagarán al vencimiento, si no prefirieron pagar inmediatamente. Queda bajo potestad de los codeudores pagar al momento que en forma anticipada ya venció para el fallido esa deuda, o directamente esperar el tiempo que en el documento figura como vencimiento de la obligación. En síntesis, para el fallido ya venció la obligación en forma anticipada al caer en quiebra, pero para el codeudor no es tomar ese tiempo para evidentemente tener algún pedido de cobro anticipado, ¿verdad? Que para él corre, ¿verdad? Esa sería la situación, ¿verdad? Ahora, cuando la obligación es sucesiva, como los endosos, pongamos, la quiebra del endosante posterior, dice, no da derecho a demandar antes del vencimiento a los endosantes anteriores. La quiebra del endosante posterior. Ejemplo, un cheque, ¿verdad? Que el fallido endosó y le transfirió ese cheque a otra persona, ¿verdad? Que finalmente volvió a... Si es que No sale. Evidentemente dentro de ese documento circulatorio, los endosantes, todos los endosantes son responsables de la obligación. Pero ¿qué pasa si es que uno de los endosantes es una persona que va a la quiebra? Evidentemente, el endosante posterior, ¿verdad? Afectado por la quiebra de ese endosante anterior, vamos a decirlo, que es lo que finalmente dice el artículo 91 de la ley de quiebras, ¿verdad? En pocas palabras, los terceros que no son tienen el derecho, ¿verdad?, de esperar el vencimiento de las obligaciones para que puedan ser reclamadas las acreencias. Muy bien, nos terminamos el día 10. Vamos a terminar la siguiente clase, ¿verdad? Faltan 2 o 3 puntitos nada más, que vamos a terminar la clase que viene. Voy a hablar para ver si de audio que estamos teniendo con nuestra clase, ¿verdad? De manera a poder hacerlo más dinámica y no tener estos inconvenientes. Y por sobre todas las cosas, aprovechar al máximo lo que sería nuestra clase. Sí, profe, porque casi nada no nos sirve así. Estamos por obligación acá escuchándole porque más usted no entiende lo que dice y nosotros por pedacito vamos escuchándole. Y sí, es una pérdida de tiempo para usted también, profesor, porque de verdad explica bien, pero no nos llega, lastimosamente no nos llega. Y es una pérdida de tiempo para usted, profesor. Es una lástima. Vamos a hablar con los colegas y vamos a ver la posibilidad de solucionar lo que sería la plataforma, sin ningún problema. Gracias, profesor. Bueno, hasta acá nuestra clase de hoy. Les pido por favor que vayan repasando las siguientes bolillas, ¿verdad? Vamos a tener la clase el miércoles que viene. Vayan definiendo lo que son las fechas de los exámenes parciales. Nos pasan por favor los delegados. Vamos a ver cómo podemos solucionar el tema de las clases vía esta plataforma, ¿está? Profe, los exámenes con este virtual, ¿verdad? Los exámenes van a ser virtuales por el sistema por Google. Forma que venían rindiendo, ¿verdad? Formulario, Classroom. En principio van a ser selección múltiple, no va a haber mucha variabilidad. Sí. ¿Está? Sí, bueno, señores, buenas tardes. Voy a detener la grabación. Gracias, profesor. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, muchas gracias.